contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica a María del Carmen Nava, de Visión Legislativa. María del Carmen, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Buenos días, Marcela, Juan. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues en primer término, conocer tu opinión sobre los avances de Parlamento Abierto, esto que se supone un avance más en el camino de la democracia y las reticencias que se han encontrado por parte de los legisladores. Sí, a nosotros como sociedad civil que impulsamos Parlamento Abierto, es muy importante que nos quede claro qué es lo que significa, antes que nada, porque estamos siendo parte del discurso. Vemos que ya los políticos, los partidos, los legisladores utilizan cada vez más este término, pero no hemos acabado de comprender qué es lo que implica. Parlamento Abierto significa que sea una representación de calidad, con transparencia, de rendición de cuentas de cara a los ciudadanos y a cualquier interesado que quiera saber qué actividad se desarrolla en los congresos. Y en este sentido es poder tener claro las sesiones en las comisiones ordinarias, en el pleno, en las votaciones, poder saber en qué se utiliza cada peso presupuestal que manejan los diputados, si tienen un sustento o no, si tienen un código de ética o no, si la información que manejan no solo tiene una imagen sencilla y en un lenguaje simple que cualquiera pueda entender, sino que sea oportuna, que esté completa. Entonces, va mucho más allá de la transparencia y mucho más allá de solo el manejo presupuestal. El Parlamento Abierto significa también que tengamos representantes que rindan cuentas, que informen, no solo de las actividades legislativas, sino también de las de fiscalización, de las de investigación, que de esto poco se conoce. Y lo que implica también Parlamento Abierto es que podamos tener elementos de evaluación de su desempeño, y esto es crucial. ¿Por qué queremos evaluar a los legisladores? Porque al final tienen una representación ciudadana, tienen que cumplir con ciertas necesidades coyunturales de aprobación de reformas, porque también son corresponsables del endeudamiento, por ejemplo, en los estados. Entonces, sí es muy importante tener una evaluación de su desempeño, y eso implica Parlamento Abierto, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo funciona? Es decir, ¿hay algún organismo ciudadano? ¿Debe ser motu propio de los legisladores el dar toda esta información, el rendir cuentas, el ser eficientes? ¿O bien habría algún organismo que le diera seguimiento a ello? De hecho, ya van a cumplirse unos años de la declaratoria de Parlamento Abierto, que se estableció por organizaciones de sociedad civil a nivel internacional, y que en el caso de México se adoptó, entre comillas, en un evento protocolario que se llamó la Alianza para el Parlamento Abierto. Ya van a ser casi 2 años. Digamos, es un principio, es un motivo de interés de que se quieren abrir, ¿no? Pero ¿quién tiene que desarrollar esta tarea? Directamente los diputados y los legisladores. En el caso de los senadores, ¿no? Diputados locales, tal cual las legislaturas de cada entidad federativa. Nosotros, como parte de sociedad civil que impulsamos el Parlamento Abierto, específicamente Visión Legislativa, tratamos el tema porque nos especializamos en ello. Y junto con otras 9 organizaciones a nivel nacional y otras con incidencia local como Sonora Ciudadana, por ejemplo, que participaron en el diagnóstico, elaboramos un diagnóstico de Parlamento Abierto de cómo está la situación de los 34 cuerpos legislativos del país.
Esto lo presentamos en 2015 y ¿con qué motivo? Con que los legisladores tuvieran los elementos básicos de poder trabajar con lo que se requiere en Parlamento abierto. Entonces es una especie de guión que nosotros proporcionamos y que los legisladores, la idea es que lo retomen y puedan desarrollarlos en sus respectivos sitios web, en su organización interna de archivos, en su disposición en sus políticas de comunicación social, que esto permee también en los grupos parlamentarios de cada congreso. Entonces, son 95 variables que levantamos, que son, insisto, son elementos muy, muy básicos, y lo hicimos para cada congreso local y las dos cámaras federales. Son de hecho 10 principios que son muy también como muy, muy elementales, que buscamos que por didáctica sea así. ¿Qué significa? Que haya derecho a la información, es decir, que todos los legisladores proporcionen la información que cualquier ciudadano o público interesado les quiera solicitar. Otro elemento de Parlamento abierto es la participación ciudadana y la rendición de cuentas, que como ejemplo lo podemos ver a nivel federal en la discusión de las leyes que implican en el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que se está pidiendo es que sean las discusiones abiertas y que se incorpore la opinión de especialistas y sociedad civil, académicos en estos temas, ¿no? Está también la de información parlamentaria. ¿Qué significa que den información parlamentaria? Que podamos saber cuáles son las semblanzas curriculares de los diputados, de las diputadas, que expliquen el proceso legislativo, por ejemplo, que tengamos los listados de los órganos de gobierno, quienes los integran, ¿no? Otro principio de Parlamento abierto es justo la información presupuestaria administrativa. Es indispensable este tema. ¿Por qué? Pues porque tenemos una opacidad monumental. De hecho, en la valoración que hicimos, en este principio solo se cumple en promedio a nivel nacional el 33%. Y en el caso de los congresos locales de la zona de La Laguna, Coahuila cumple con el 17% y Durango solo con el 8%. Estamos hablando de respecto a 100%. Entonces, sí son principios muy, muy, muy opaco el manejo presupuestal, ¿no? Otro de los principios de Parlamento abierto es información sobre legisladores y servidores públicos, ¿no? Cuáles son las semblanzas, si los currículums del staff parlamentario y de grupos de bancadas está completo, o sea, que podamos saber quiénes están, ¿no? Porque a veces, incluso en época electoral, pues se supone que cumplir esto los partidos políticos y candidatos independientes, y vemos que el INE ha tenido muchos problemas para poder publicar esta información, pues que simplemente los candidatos aspirantes a representantes no la proporcionan, ¿no? Y esto también se refleja en la parte de Parlamento abierto. Otro de los principios es información histórica, es decir, que podamos conocer qué es lo que hicieron las legislaturas previas a la que existe, porque la idea precisamente en darle un seguimiento al desempeño legislativo y una evaluación es poderlo hacer en el tiempo. ¿Con qué objetivo? Ahorita recordemos que ya tenemos activada la disposición de que los legisladores y en el caso de presidentes municipales también pueden reelegirse. Necesitamos contar con una información que nos permita evaluar hacia atrás si es que los que quieren reelegirse cumplieron o no con su trabajo, ¿no? Más allá de palomear o votar leyes, si fueron transparentes, qué trabajo en comisiones hicieron, ¿no? Entonces, esta parte de información histórica es fundamental. Otro de los principios de datos abiertos, que es el 7º, es el de datos abiertos.
¿Qué significa esto? Que podamos tener un desglose, por ejemplo, de las votaciones. No nos sirven archivos en PDF o en Word, sino más bien en sistemas de bases de datos que nos permita saber, por ejemplo, un legislador cuántas veces votó, en qué sentido y en qué tema. Entonces, que nosotros podamos tener esa información en datos abiertos va a ser fundamental para poder saber si representó o no y a quién dentro de las votaciones, ¿no? Tenemos otro de los principios, es accesibilidad y difusión, y esto es fundamental porque hay incluso congresos locales que ni siquiera cumplen con tener un medio de gaceta parlamentaria, ¿no? Por ejemplo, ahora con la armonización de las leyes de transparencia en las entidades, resulta que nos enterábamos que ya se habían aprobado alguna ley local, pero al momento de buscar el dictamen relacionado, no se había publicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había gaceta y porque nada más ni siquiera había un orden del día desglosado de la sesión plenaria. Entonces, este tipo de información, ¿qué es lo que nos permite? Que cualquier interesado en cualquier tema pueda localizar qué es lo que están discutiendo los congresos y puedan tenerlo en el momento. Tampoco nos sirve si nos enteramos de la información una semana después, sobre todo si queremos hacer una evaluación del contenido de la legislación o de la reforma que se pretende impulsar, ¿no? Y otro de los principios es conflicto de interés. Esto es lo que comentaba en un principio, que es fundamental, porque casi ningún congreso lo observa a nivel de México. Esto implica que cada legislatura tenga códigos o reglamentos de ética. ¿Qué es lo que busca? Que los legisladores tengan altos grados de probidad, de honestidad, y que tenga sanciones concretas respecto a violaciones, a cualquier tipo de violación. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados a nivel federal, el periodo ordinario pasado aprobó su respectivo código de ética, pero a nuestro juicio y evaluación respecto a los estándares internacionales que se requieren en estos códigos de ética, se quedó muy por debajo. ¿Por qué? Porque las sanciones son realmente no llevan a una penalización más que puede ser económica o puede ser de suspensión de la comisión en la que está trabajando. Y cuando en otros países incluso la sanción puede ser tal cual la suspensión, la revocación, ¿no? de la elección, del mandato. Entonces, y sobre todo, ¿con qué mecanismos? Que sean los mecanismos transparentes y que haya criterios públicos abiertos con los cuales cualquier interesado pueda dar seguimiento a este tipo de penalización interna en los congresos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Congreso de Coahuila, de los elementos de conflictos de interés, cumple solo con el 29%, y en el caso de Durango, solo con el 14% de los elementos. Esto es, pues como podemos observar, es bajísimo, ¿no? Y al final, el último principio de Parlamento abierto es si legislan a favor de los gobiernos abiertos. Recordemos, de hecho, ayer se clausuró en Uruguay la reunión que se tuvo regional de Parlamento, perdón, de Gobierno Abierto, de la Alianza por el Gobierno Abierto, que son organizaciones internacionales donde participa tal cual gobierno, sociedad civil, académicos, y se reúnen para hacer una evaluación de qué tanto se está cumpliendo con eso, si estamos haciendo un correcto desempeño o no de lo que entendemos por la apertura de los gobiernos. Y la apertura de los gobiernos también implica tal cual la generalización de la apertura de los estados. Requerimos que dentro de ese estado lo que esté abierto sea el poder ejecutivo, en este caso pues tal cual los gobernadores. De hecho,
hace unas semanas la CONAGO estableció una tal cual como subcomisión de gobierno abierto. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que transparentar todas las cuentas, las decisiones, las tomas de decisión públicas y hacerlo en este tipo de formatos, que estén accesibles, que sean públicos, que no tengan costos. Y justo los congresos, los diputados, tienen que aprobar legislación con ese matiz de gobierno abierto. Entonces, estos elementos lo que evalúan es justo eso. Y a nivel nacional, digo, no sé si sea consuelo o no, honestamente, para los congresos tanto de Coahuila como de Durango, que tienen el 0%, pues a nivel nacional solo se cumple con el 2%. Entonces, estamos hablando que estamos con toda una ventana de oportunidad, pero sobre todo, con lo que yo quiero terminar mi comentario, es que el trabajo tiene que ser a través de planes de acciones, tiene que establecerlos los legisladores directamente, y los avances se van a ir haciendo evaluaciones, ¿no? Por parte de sociedad civil, para justo poder tener el pulso y elementos de qué tanto caminan o están retrocediendo. Y no solo que se tome el discurso y se tengan una nueva imagen de Parlamento abierto sin serlo, ¿no? Estamos charlando con María del Carmen Nava de Visión Legislativa. Por los datos que nos compartes, María del Carmen, entonces estamos viendo que los congresos locales están reprobados, y en el caso de Coahuila y Durango son los reprobados de los reprobados, con los porcentajes que nos das a conocer: el 18% en el caso de Durango y el 8% en el caso, 18 de Coahuila y el 8 de Durango. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil para mejorar esa calificación, para que realmente haya una apertura por parte de los legisladores al Parlamento abierto? Lo que es indispensable, Juan, por parte de la sociedad es involucrarse, es exigir. Por lo menos vayamos de lo más básico, que es exigir que se informen las actividades de los diputados en lo individual por medio de redes sociales. Nosotros en Visión Legislativa hemos hecho también evaluaciones de qué tanto los congresos hacen uso de este recurso de difusión para poder tal cual transmitir lo que las actividades implican legislativas, y casi no lo usan. Cada vez es más frecuente, pero si no tenemos un medio de difusión adecuado y si la calidad de la información es muy demeritoria, muy básica, pues hay que exigir. Entonces, yo por ese lado sí lo vería como un paso cero de que la sociedad en general se involucre en el uso de redes sociales y le pida a su diputado local y a su diputado federal que representa a su estado que le informe a través de esos medios. Y la segunda es que también, yo sé que esto es un poco más complejo, pero si en cada entidad federativa vamos formando sociedad civil y vamos teniendo medios de comunicación más involucrados, y el sector académico también participa dentro de toda esta preocupación de desempeño, va a ser indispensable para que los legisladores empiecen a mover. A mí me queda claro como politóloga que los incentivos de un político va a ser a rendir cuentas cada vez menos. No les importa si no hay un castigo de por medio, si no hay una conveniencia. Entonces tenemos que generar ese contrapeso de castigo, de exhibición, de opacidad, de ser cada vez medios de comunicación más especializados, y no solo pedirles que se vayan, porque ¿qué es lo que pasa con los procesos electorales? Se cortó. Bueno, pero creo que lo más importante ahí estuvo con María del Carmen Nava de Visión Legislativa.